¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Ciencia Animal y Sociedad. Este canal donde vamos a hablar sobre temas relacionados a la producción animal. El enfoque está destinado hacia esas especies que producen alimentos para consumo humano, como los bovinos, los porcinos y las aves, las especies principales de las cuales nos alimentamos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el bienestar animal, pero vamos a hablar específicamente de cómo evaluar el bienestar animal en los animales de producción y vamos a describir un método o una manera de evaluar estas características de bienestar, como son los métodos no invasivos. Entonces, continuamos. Antes de hablar sobre evaluación del bienestar, es importante describir brevemente qué es el bienestar animal. Hay algunos conceptos que se manejan muy a menudo que indican que el bienestar de los animales está relacionado con el estado físico y emocional de los mismos, el cual se puede ver afectado u alterado por el entorno en el que vive y trabaja. Vive y trabaja porque estamos hablando tanto de los animales de compañía como los animales de producción o aquellos que proveen de alimentos a la sociedad, aunque exista también otro grupo de animales, ¿no? Como la fauna silvestre. Bueno, este entorno o ambiente en el que viven los animales son los espacios, eh, son las instalaciones y también la interacción que tienen los animales con las personas. El bienestar en los animales es cambiante, es una situación que se puede encontrar entre lo bueno, lo malo o incluso lo intermedio. Puede existir extremos negativos o positivos, donde se pueden tener, lo podríamos decir entre comillas, condiciones de bienestar exageradas, muy positivas, o también está el otro extremo que sería condiciones muy negativas que implica el maltrato físico o el dolor de los animales. Una forma efectiva de generar interés en la sociedad por el bienestar es hablar de las 5 libertades. Se ha expresado que los animales deben contar con 5 libertades para considerar que tienen bienestar. Las libertades son libres de hambre y de sed, lo cual implica una alimentación adecuada, una nutrición de acuerdo a la etapa fisiológica en la que se encuentre el animal y que es diferente en cada especie, libre de miedo, angustias, dolor, lesiones y enfermedades, libre de incomodidad y libertad para expresar su comportamiento normal. Esto último es muy importante en los animales dedicados a la producción, sobre todo aquellos que se encuentran en estos sistemas intensivos, los sistemas intensivos de producción animal, donde generalmente el propósito es maximizar la producción, pero esto tiene sus costos y generalmente hablamos de mermar las condiciones de bienestar de los animales. Nos planteamos la siguiente pregunta: si la sociedad está realmente interesada en el bienestar animal. Yo diría que sí. La sociedad moderna, contemporánea, se interesa cada vez más por el bienestar de los animales, incluidos aquellos de granja, aquellos animales de producción. La sociedad moderna se preocupa cada vez más por muchos aspectos en los cuales antes no se hacían, que tienen que ver con su salud, que tienen que ver con su alimentación, su nutrición, pero también se ha convertido en una sociedad más sensible hacia los derechos de los animales. Hay algunas consideraciones que debemos tener. Es importante reconocer que son los países desarrollados
los pioneros, los que han establecido normativas dedicadas a mejorar el bienestar de los animales, países donde incluso se comercializan productos de origen animal etiquetado de acuerdo a las condiciones con las que estos animales fueron, fueron explotados. Bueno, no es el término más correcto, pero podemos decir que en las condiciones en las que vivieron cuando se dedicaron a crecer o a producir leche o a producir huevo. Entonces, esto habla de la diferencia que existe entre los países desarrollados y en aquellos que están en vías de desarrollo con respecto al tema de bienestar animal. Bueno, también esto no significa que en países como América Latina no se esté realizando un esfuerzo por realizar investigación, por informar y adaptar políticas dedicadas al bienestar animal. Cada vez es más común la indignación social ante situaciones de maltrato animal. De alguna manera, esto nos indica que hay más conciencia sobre los derechos de los animales. Y bueno, esto es importante considerarlo. Si buscáramos información sobre cómo evaluar el bienestar de los animales, vamos a encontrar que existen múltiples metodologías y estrategias para realizarlo. Eh, una de esas metodologías es evaluar la conducta de los animales. Cada especie animal va a mostrar pautas de conducta que se pueden considerar normales cuando ellos se encuentran sanos, cuando se encuentran en confort. Asimismo, cuando se encuentran alegres, sus conductas pues, van a ser adaptadas a esa felicidad que tienen los animales. Y asimismo, sus conductas van a cambiar cuando están estresados, enfermos o con dolor. Ya se han hecho investigaciones que ayudan pues a identificar cuando los animales están sufriendo de acuerdo a los rasgos faciales que ellos muestran, ¿no? Incluso es posible evaluar la intensidad del dolor de acuerdo a los rasgos faciales que muestran los animales. Precisamente estas conductas son indicadores del bienestar que tienen los animales. Por lo tanto, para poder realizar una evaluación de este tipo es necesaria la observación. Muy importante. Y pues esta evaluación la podemos clasificar en métodos invasivos y no invasivos. Los métodos invasivos implican que exista la manipulación de los animales por parte de las personas, de los examinadores o de los evaluadores, del profesionista. Implica la sujeción, por ejemplo, para tomar muestras de sangre, para inspeccionar físicamente al animal, sus mucosas, su pelaje, su piel, el registro de indicadores fisiológicos como la frecuencia cardíaca, respiratoria. Todo eso implica la manipulación. Obviamente, si el animal no está adaptado a la manipulación, entrará en una condición de estrés o miedo. Y se ha pensado que esto es un aspecto negativo o adverso para los resultados que se desean obtener, sobre todo si estamos evaluando el bienestar animal. Los métodos no invasivos implican también la observación de la conducta de los animales. La característica aquí es que no exista la manipulación de los mismos. Generalmente hablamos de la evaluación de las conductas a la distancia. Una de las estrategias utilizadas es el registro de las conductas en papel, donde ya tenemos las variables que se van a evaluar y simplemente observamos a los animales y establecemos horarios en los que vamos a evaluar esas variables. Esto ya depende del objetivo de cada estudio. Otro ejemplo de método no invasivo es el uso de las cámaras termográficas. Estas te permiten evaluar la temperatura de la superficie de los animales. Es una estrategia interesante cuando se evalúa el efecto del estrés térmico, del estrés calórico, aunque también puede ser utilizada para evaluar
el calor corporal de acuerdo al tipo de alimentación que tienen los animales. Pero sin duda es una buena estrategia para evaluar el bienestar animal. Colocar cámaras de video en los espacios donde los animales se encuentran es otra de las estrategias y una de las que más información sobre la conducta de los animales nos puede brindar a los evaluadores. Obviamente esto es así porque podemos capturar las 24 horas del día de información de conductas. La podemos almacenar y podemos realizar grabaciones continuas durante días o semanas y guardarlas para posteriormente realizar la evaluación de esas conductas sin la presión de estar observando a los animales durante el muestreo. Esto es una prueba muy interesante, pero que puede tener algunos aspectos negativos, pues el revisar, supongamos, 24 horas de conducta de los animales, pues es un esfuerzo mucho mayor si lo comparamos con la observación mediante muestras en tiempo real. Me gustaría comentarles sobre un proyecto de investigación que realizamos en nuestro grupo de trabajo, eh, que precisamente fue un proyecto relacionado con bienestar animal, con la captura de estas conductas mediante la herramienta de la videograbación y que actualmente pues en este proyecto nos encontramos en la etapa donde estamos registrando esas variables de bienestar animal, pero ya a partir de los videos que fueron almacenados durante un periodo de 30 días de algunos animales que teníamos en unos sistemas de producción intensiva, que en este caso pues eran unos ovinos. En este trabajo o estudio utilizamos cámaras de video que fueron colocadas frente a los corrales de los animales. Estas cámaras estaban conectadas a internet por medio de Wi-Fi. Eran cámaras que contaban con una buena resolución y visión nocturna, lo cual nos permitía observar la mayoría de las conductas durante las 24 horas de los animales. Eh, Colocamos distintas cámaras, aquí ya depende del propósito. Si se desea capturar, por ejemplo, variables donde los animales tenemos que observarlos de muy cerca, entonces es necesario ubicar cámaras a un nivel más cercano, cerca del comedero o dentro de los corrales para poder observar algunas variables, por ejemplo, que no se pueden observar a la distancia. Por ejemplo, la micción, la defecación, la rumia en el caso de estos animales, solamente se puede apreciar cuando se está grabando de más cerca a los animales. También mencionaba que pusimos un termohigrómetro frente a una de las cámaras. Es una forma analógica de registrar temperatura y humedad durante las 24 horas y nosotros podemos obtener este valor después del experimento, del trabajo de investigación. Sabemos que existen dispositivos modernos que registran la temperatura y la humedad en tiempo real y nos brindan toda esa información ya mediante tablas en sistemas informáticos. En este caso, nosotros decidimos hacerlo de manera manual. Como habíamos mencionado anteriormente, nosotros podemos realizar el registro de múltiples variables. En esta situación específica está planeado registrar los aspectos productivos, como son las visitas al comedero, las visitas al bebedero, algunos aspectos de interacción social o individuales que tienen los animales, como son las montas, los empujones, los topes, amenazas, el acoso o las persecuciones que hay entre los animales. También algunas conductas afiliativas como el acicalamiento, el lamer a los otros animales o cuando hay un contacto consentido entre los animales. Las estereotipias también es un tipo de conductas que se pueden registrar
a partir de estos materiales ya grabados. Aquí tenemos una de las cámaras que está captando la conducta de los animales. En esta podemos observar que la mayoría están comiendo. Probablemente esta toma corresponde al momento posterior inmediato de servir alimento. Es muy normal que todos los animales estén consumiendo alimento. Sin embargo, no consumen el alimento en su totalidad y eso implica que los animales tendrán sus conductas normales de estar echados, levantarse, ir a comer alimento por un tiempo determinado, volverse a echar. Entonces, todas esas conductas nosotros las podemos registrar, ¿no? La frecuencia de las visitas y el tiempo que duran realizando la actividad. Asimismo, cuando los animales no están consumiendo alimento, y sobre todo en las etapas iniciales de donde se acomodan a los animales, es muy frecuente otras conductas, ¿no? Como las montas, los empujones, las conductas agresivas de los animales se dan topes, se amenazan o se acosan. Están estableciendo las jerarquías sociales, pero una vez que esto ya se establece en los días posteriores, eh, se da con menos frecuencia este tipo de conductas agresivas. Y empezamos a observar con más frecuencia las conductas afiliativas, donde los animales pues están adaptados el uno al otro, ya hay cierto consentimiento al contacto, hay acicalamiento entre los animales. También podemos observar estereotipias, como los animales están consumiendo tierra, mordiendo instalaciones, están eh, apoyándose o recargándose en las instalaciones. Pues todo eso nosotros lo podemos registrar. Ya para finalizar, y con este breve video pudimos observar que el bienestar animal es cada vez más atendido en la sociedad, cada vez nos interesamos más en los temas relacionados con bienestar animal. Eh, Observamos que también hay una mayor aplicación de políticas públicas, que hace falta quizás ir con más intensidad en la aplicación de estas políticas públicas, estas normativas que hacen falta que sean más precisas. No hay duda, pero vamos avanzando. Esperemos en el futuro esto sea con más precisión y más adecuadas las políticas públicas. Eh, También pues nos informamos sobre algunas metodologías para evaluar el bienestar animal por medio de la observación. Concluimos que uno de los métodos no invasivos que mayor precisión e información nos brinda para evaluar el bienestar animal es la videograbación. Y obviamente considerando la desventaja que implica un gran esfuerzo para la revisión de todo el material. Bueno, recuerden que los videos que aquí realizamos tienen como objetivo un público no especializado. Si la información ofrecida fue de su interés, si existen dudas o preguntas, comentarios o opiniones, estas serán bien recibidas. Quedo a sus órdenes, agradecemos por ver el video y hasta pronto.